frecuencia, amplitud, periodo, longitud de onda. Y para el efecto de la práctica de hoy, en el que tenemos una cuerda como medio, entonces la longitud de la cuerda, la masa de la cuerda, ¿no? Y la densidad lineal que depende de estas dos variables. Necesitamos los siguientes materiales: un soporte, un dinamómetro, la cuerda propiamente dicha y un motor que es el que va a producir la vibración. El concepto de onda nace precisamente cuando yo a un medio lo perturbo. O sea, soy capaz de, por esa perturbación, sacarlo del reposo y darle una cierta cantidad de energía. Energía que puede ser transmitible desde un lugar a otro. En el caso de nuestro equipo a utilizar este generador de onda, hemos colocado la cuerda tal como dice el gráfico. Una cuerda, en esta parte tenemos el motor que tiene una determinada frecuencia. ¿De cuánto es esa frecuencia teórica? Entonces, aquí dice que este motor tiene una frecuencia de 44 Hz. A 44 Hz voy a producir la perturbación del medio, que en este caso es la cuerda, para transmitir energía. ¿Se transmite materia? No, no se transmite materia. Lo que yo hago es que las partículas se muevan de manera oscilatoria, ¿no? ¿Sí? Entonces el movimiento de las partículas obedece a un movimiento armónico simple. Listo. Yo perturbo en este lado. Perturbo en este lado. Se genera la vibración. Esta vibración se va transmitiendo por toda la cuerda. Por toda la cuerda. ¿Hacia dónde? Hacia el otro extremo. Pero hay algo en el otro extremo que considerar que es una tensión. Tenemos la cuerda sometida a una tensión, ¿sí? En la cual va a depender la velocidad con la que se propague la onda. ¿En qué momento? En el momento en que el motor haga de que entre en resonancia en alguno de los módulos fundamentales de vibración. Veamos qué pasa. Producimos una perturbación. Para usted, que es el observador que está ahí de frente, entonces usted observa una onda de longitud L entre este extremo y este otro extremo de acá, un medio finito. Se transmite energía de este punto a este otro punto de acá, formándose cuántos nodos y cuántos antinodos respectivamente. Un nodo, dos nodos y tres nodos, que son los lugares geométricos de amplitud cero, ¿sí? Y tenemos un antinodo y otro antinodo, que son los lugares geométricos de amplitud máxima. Pero ¿qué pasa al inicio? Ahí nosotros vemos ya un efecto repetitivo de una generación de una onda que se la conoce como onda estacionaria. Pero ¿qué pasó al inicio? Al inicio yo perturbé esa cuerda que estaba inicialmente en reposo, ¿no? Está la cuerda. Generé la perturbación.
¿sí? Genera la perturbación. Esta viaja y lo que hemos observado es esta forma. Lo hemos visto de frente, hemos observado este viaje de aquí. Entonces tenemos un medio que hace que se inicie la onda y acá tenemos un medio en el que se va a reflejar la onda. Se refleja de tal manera que sigue una trayectoria muy similar, donde sus descripciones matemáticas van a venir representadas por estas dos ecuaciones. ¿Y qué pasa consecutivamente? Hay un ir y venir. Hay un ir y venir. Va y viene, va y viene, va y viene, conservando ¿qué magnitudes físicas? La frecuencia, la densidad lineal, son magnitudes que se mantienen o se conservan. Eso es lo que conocemos como una onda estacionaria, lo que hemos obtenido ahí. ¿Sí? Ahora, el problema pareciera que solamente fuera en dos dimensiones, tal como se ve ahí, ¿no? Pero realmente, si lo vemos ya desde otro punto, al observador lo ponemos en otro punto, entonces ya usted ve qué forma. Lo mismo de ahí va a haber un observador que esté ubicado en la parte de arriba. Lo mismo de ahí va a haber un observador que esté ubicado en la parte de abajo. Y lo mismo de ahí va a haber un observador que esté en algún otro ángulo de observación. Y lo que acabamos de observar es que tenemos un movimiento ondulatorio transversal, circular, en el que se han superpuesto dos ondas, la que inicia, la que se refleja y la que nuevamente va a irse reflejando, incidiendo, reflejando, incidiendo de manera continua. Bien, el número de nodos y antinodos que se pueden formar va a depender de quién exactamente, de la tensión a la que tenga sometida la cuerda. Veamos qué pasa si yo varío la tensión. Si yo varío la tensión, como lo he hecho en este momento, de tal manera que disminuyo la tensión, ¿qué ha pasado? Un nodo, dos nodos, tres nodos, cuatro nodos. Un antinodo, dos antinodos, tres antinodos. Que es uno de los trabajos que tenemos que ir realizando para cumplir con el procedimiento de la práctica. ¿Sí? Generar algunas configuraciones. Y para ello entonces tendré que acá variar la tensión. La densidad lineal se mantiene constante. Deberé hacerlo de tal manera de que consiga yo pues la máxima amplitud, ¿no? Hay precisamente lugares donde no se consigue la máxima amplitud, como por ejemplo ahí está vibrando, ¿no? Está vibrando demasiado. Quiere decir que todavía no hay resonancia entre la frecuencia del motor y los posibles modos fundamentales de la cuerda. Ahí se dio precisamente el momento exacto en el que yo tengo que comenzar a tomar las mediciones. Entonces, ¿cuál es mi labor? Medir cuál es la tensión. Lo que comenzaré yo a llenar aquí mi tabla de datos, ¿no? Cuando logré dos nodos, ¿cuál fue la tensión? Cuando logré tres nodos, ¿cuál fue la tensión? Cuando logré cuatro nodos, ¿cuál fue la tensión? Y así hasta completar la tabla de datos. Volvamos al inicio.
Ahí, lambda. Aquí es igual. Lambda es igual a L, ¿no? Entonces aquí lambda es igual a L. Cuando consigo solamente, en este caso tengo 3 nodos, ¿no? Que sería lo correspondiente para ubicar aquí, ¿no? ¿Cuál es la tensión ahí y cuál es el lambda ahí, ¿no? Para medir la longitud tengo ahí una regla con la que hemos trabajado ya en las otras experiencias. ¿Cómo le quedaría cuando solamente consigue 2 nodos? Lambda es igual a L medio, ¿no? Y así vamos haciendo ese trabajo, ¿verdad? Aquí, entonces, lambda es igual a L medio, aquí es igual a L. Y ahí, aquí, 3L medio. Y listo, tenemos la tabla completa. Luego que nos toca hacer la raíz de la tensión para luego graficar lambda versus la raíz de la tensión. Todo esto está en Newton. Las mediciones están en metros. Grafico y obtengo la pendiente. Esta pendiente que le he llamado K. K más menos delta K. Voy a determinarlo aquí en esta gráfica. ¿Y qué significado tendrá? Tenemos que la velocidad de propagación de la onda depende de quién, de la tensión y de la densidad lineal, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Que las frecuencias naturales que va a tener la cuerda se ajustan a esta ecuación ya conocida, de donde nosotros vamos a tener una expresión como esta, ¿no? Ya cuando reemplazamos el valor de la velocidad de propagación de la onda, nos queda en función de n, L, F y mu. Ahora, ¿qué valor tendrá haciendo uso de esa relación que tenemos ahí? ¿Qué valor tendrá la pendiente K? Es un problema que vamos a determinar como conclusiones final. Y escribiremos nuestro análisis, nuestras conclusiones y entregaremos el respectivo informe. Toda esta masa es significativa, ¿sí? Porque el medio donde se produce la onda es solamente desde aquí hasta acá, pero nosotros no tenemos cómo cuantizar esta parte, no tenemos ni cómo cuantizar la masa. Bueno, la longitud se la podría cuantizar, pero eso involucraría que al final de la práctica tendríamos que cortar la longitud y eso no lo vamos a hacer. Entonces, como tenemos un delta de masa y un delta de L, vamos a considerar de que la relación es casi la misma cuando hacemos la densidad lineal. Se lo digo porque a veces me lo han preguntado, ¿por qué consideramos a toda la longitud de la cuerda? Siempre me han preguntado, ¿por qué consideramos toda la longitud de la cuerda si la onda se viaja en este medio? Y es precisamente por eso, porque ya, bien, puedo medir la longitud hasta aquí, ¿ya? Pero tengo un delta de masa. Entonces, para hacer una relación de esos dos deltas y considerando que me dé más o menos el resultado casi aproximado, como que sí lo hubiera hecho, entonces, ya eso es algo que tendrán que responder en sus informes, ¿no? Eso es algo que tendrán que responder respectivamente en sus informes. Listo.